Hola, soy Luis Alposta y este es el cierre del caso problema correspondiente a carcinoma epidermoide. Tenemos un paciente de sexo masculino de 80 años de edad que presenta en el área torácica anterior y superior izquierda una lesión verrugosa de evolución desconocida y que desea que la misma sea extirpada quirúrgicamente. Bien, la primera consigna les pedía que describan la pieza macroscópica. Vamos a hacer tres aclaraciones primero. La primera aclaración es que carcinoma espinocelular y carcinoma epidermoide son sinónimos. Así que cuando lean uno u otro nombre en la bibliografía, sepan que se está hablando de la misma entidad. La segunda aclaración es que lo que veamos en esta unidad válido para piel, ustedes pueden aplicarlo en futuras unidades para otros órganos que también tengan epitelios planos estratificados, ¿sí? Fíjense en esta imagen, yo tengo por un lado piel, pero también tengo mucosas, en este caso de la vía oral, o en este otro caso, mucosa del cuello uterino, ¿sí? Las neoplasias que se originen en una y otra, por tratarse en todas ellas de epitelios planos estratificados, van a guardar similitudes. Aprovechen esa ventaja para el estudio. Y la tercera aclaración es que este carcinoma puede presentarse in situ o invasor. Y según cómo lo haga, vamos a observar algunas características distintivas en la macroscopía y en la microscopía. En esta diapositiva, lo que ustedes están viendo son imágenes macroscópicas de carcinomas in situ, ¿sí? Y estos carcinomas macroscópicamente se van a observar como placas escamosas rojas bien delimitadas, como en esta imagen de acá, en donde fíjense que yo puedo seguir toda la lesión. Y si la comparo con la coloración normal de la piel, la lesión claramente es roja o rojiza. Mientras que el carcinoma infiltrante o invasor, que es una lesión más avanzada, se va a presentar como una formación nodular, como se puede observar en esta imagen del ángulo inferior. Otra característica es que va a presentar en grado variable hiperkeratosis, que es la producción de queratina en un grado mayor al normal. Y eso macroscópicamente, esa queratina de más que se está produciendo, se va a observar como estas áreas blanquecinas que observamos en la lesión nodular. Otra característica importante es que frecuentemente, como se observa en la imagen superior, estas lesiones tienden a ulcerarse. Fíjense además que son todas áreas fotoexpuestas. Tenemos lesiones en rostro, tenemos lesiones en el área del escote, tenemos lesiones también a nivel de la mucosa labial. Esta última imagen corresponde a una lesión invasor en cuello uterino. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos tracto genital inferior en la mujer. Es así que las áreas de piel con mayor fotoexposición van a ser las áreas en donde va a desarrollarse con mayor frecuencia este tipo de lesiones, como por ejemplo en rostro, en pabellones auriculares, en las manos, pero también puede afectar mucosas, por ejemplo la mucosa labial, puede afectar también a la lengua. Recuerden que son todos epitelios planos estratificados. Por eso vamos a incluir también las cuerdas vocales, el glande, el epitelio de revestimiento de los pulmones. Recuerden que cuando hace metaplasia se reemplaza el epitelio respiratorio por un epitelio plano estratificado y el cuello uterino. Tengan en cuenta también que, por ejemplo, en el caso de las cuerdas vocales y el epitelio que recubre la orofaringe y en el caso del cuello uterino, el factor de riesgo predisponente ya no es la exposición solar, sino en esos casos puntuales que les mencioné, por ejemplo, puede ser la presencia de un virus. ¿Qué virus? El HPV, pero eso lo vamos a ver bien en futuras unidades.
En esta otra diapositiva tenemos dos imágenes correspondientes a dos áreas fotoexpuestas por excelencia. La primera es un pabellón auricular y la segunda, fíjense, se asemeja bastante a la lesión descripta en el caso problema. Fíjense que el área correspondiente a la lesión invasora es esta que estoy marcándoles con el puntero láser, que se observa está sobrelevada, ulcerada, rojiza, lo mismo que esta otra que en el pabellón auricular se muestra más bien nodular, pareciera no estar ulcerada aún. Tengan presente que si yo miro al microscopio esas áreas voy a ver lesión invasora. Pero si yo, por ejemplo, viera al microscopio la piel adyacente a la lesión en un ejemplo y en el otro, esta piel de acá, seguramente encontraría lesiones in situ o también a veces lesiones preneoplásicas, vamos a hablar después, que en el caso de la piel adyacente sería la correspondiente a la queratosis actínica. Otro ejemplo de área fotoexpuesta es el dorso de la mano. Observen la fotografía, tenemos una lesión con bordes sobrelevados, irregulares y que además presenta un área central ulcerada. Tengan presente que además del daño solar, que es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de estas lesiones, existen otros factores de riesgo igualmente importantes en relación al uso de determinados químicos, radiaciones, úlceras y un etcétera que vamos a analizar un poquito más en detalle en las últimas diapositivas. Pasando a la segunda consigna, ahora se les preguntaba por el aspecto microscópico de esa lesión. Fíjense que a nivel central en la fotografía microscópica tengo un área de piel conservada. Fíjense que la capa de queratina no está engrosada y que a nivel de la capa basal puedo delimitar aún el límite del epitelio. Pero ¿qué ocurre por debajo hacia la dermis? Veo que se están extendiendo estos nidos y cordones de células atípicas. Y los mismos, a su vez, están acompañados, fíjense en este sector que les estoy marcando, por un infiltrado inflamatorio peritumoral, porque está alrededor de la lesión, bastante importante. Si observamos con mayor aumento y prestamos atención, vamos a ver que dentro de estos nidos tumorales comienzan a aparecer las figuras de mitosis y que las células que conforman cada uno de estos nidos presentan un citoplasma eosinófilo. Otra característica que podemos apreciar es que las células van a aparecer separadas levemente unas de otras y que en el espacio que queda entre ambas van a comenzar a aparecer estos pequeños pelitos o líneas paralelas que podemos compararlos, por ejemplo, con los peldaños de una escalera y que se van a corresponder con las uniones intercelulares de los desmosomas. Cada uno de esos pelitos, cada una de esas líneas es una unión entre una célula y otra. Y es una herramienta que nos va a servir para graduar histológicamente este tipo de tumores. Otra característica que pueden observar en las áreas de invasión es la presencia de estos ovillos eosinófilos carentes de núcleos concéntricos que están formados por queratina y que se llaman perlas córneas. La presencia de estas perlas córneas junto con la presencia de las uniones intercelulares que vimos en la diapositiva anterior nos va a permitir graduar a los distintos carcinomas epidermoides según su diferenciación histológica, la cual va a ir de lo bien diferenciado en un extremo a lo indiferenciado o anaplásico en el extremo opuesto. Ahora bien, ¿de qué hablo yo cuando digo que algo es bien diferenciado o indiferenciado? Estoy hablando de cuánto se parece o no al tejido que le dio origen. Y en este caso, ese tejido va a ser la piel normal. Y si algo se parece en forma, se parece en función.
¿cuál va a ser la función de la piel normal? Ser barrera para protegernos. Y esta función, la piel normal, la cumple a través de dos estrategias. Por un lado, produciendo queratina, que se acumula en la superficie como si fuera una especie de barniz protector. Y por otro lado, produciendo uniones intercelulares muy fuertes que mantienen las células vecinas bien juntas unas con otras para evitar que elementos extraños y externos al cuerpo puedan pasar entre ellas. Es así que si un carcinoma epidermoide es bien diferenciado, va a parecerse en forma y en función a la piel normal. Es decir, que va a seguir produciendo uniones intercelulares y va a seguir produciendo queratina. ¿Qué pasa? Como ese carcinoma está invadiendo, las células se están desplazando hacia la dermis, van a comenzar a verse levemente separadas unas de otras. Y así queda evidenciado en medio la presencia de los desmosomas. A su vez, si siguen produciendo queratina, como ahora la célula ya no está en la superficie de la piel, está en medio de la dermis invadiendo, esa queratina no se puede acumular en la superficie. Queda acumulada en la matriz extracelular. Y es así que comienza a formar estos ovillos. Después, a nivel de las células cuando el tumor es bien diferenciado se parecen a las células del estrato espinoso de la piel. Es decir, que van a ser poligonales. ¿Por qué? Porque están unidas a las células vecinas por estas uniones intercelulares. Eso les da la forma poligonal. Ahora, cuando el tumor se vuelve indiferenciado, va perdiendo esas uniones intercelulares y la célula deja de ser poligonal y comienza a ser redondeada. De igual manera, lo que es bien diferenciado y está unido a células vecinas va a formar nidos o cordones de células, mientras que en los tumores que son indiferenciados o anaplásicos voy a ver la presencia de células redondeadas sueltas. También, obviamente, como todo lo indiferenciado y anaplásico, puede coexistir con focos de necrosis. Y otra característica es la presencia de queratinización celular abortiva, o sea que la célula intenta producir queratina y no lo logra, y se ven como si fueran pequeñas células un poquito más eosinófilas que el resto de sus vecinas, y tengan presente de una forma práctica que cuando yo estoy viendo al microscopio un carcinoma epidermoide, si veo que ese carcinoma epidermoide forma uniones intercelulares y forma perlas córneas, estoy viendo un carcinoma epidermoide que es bien diferenciado. Ahora bien, si veo que ese carcinoma epidermoide no forma perlas córneas y no forma uniones intercelulares, estoy viendo una lesión que es indiferenciada, que obviamente además va a estar formada por células sueltas, células redondas, todas las características que fuimos mencionando recién. ¿Qué pasa en el gris, en lo intermedio? Si yo tengo un tumor que forma algunos cordones, algunos nidos, pero veo que forma perlas córneas de pequeño tamaño, algo vagas, como esta que se observa acá, o veo que no forma perlas córneas y forman algunos foquitos aún uniones intercelulares, estoy en una localización intermedia de mi escala. O sea que esto no es ni bien diferenciado ni indiferenciado. Es una situación intermedia a la cual yo voy a llamar moderadamente diferenciado. O sea que ese carcinoma epidermoide va a ser moderadamente indiferenciado. Ese es el peldaño que faltaba en nuestra escala. Entonces, repasando por última vez, puede ser el tumor bien diferenciado, moderadamente diferenciado, pobremente diferenciado o indiferenciado. Pasando a la siguiente pregunta, referente a la diseminación de este tipo de tumores, tengan presente que la misma es por vía linfática y por ende las células tumorales pueden viajar a los ganglios linfáticos regionales, que son aquellos en donde normalmente se drena el territorio cutáneo afectado.
Esto no es algo frecuente, van a encontrar en el libro, en el Robbins, que ocurre en el 5% de los casos o menos. Respecto a los factores de riesgo o predisponentes, el más importante por lejos es la exposición solar, debido al daño en el ADN de las células producido por la radiación ultravioleta. Es por este motivo que estos tumores los van a observar con mayor frecuencia en las áreas cutáneas fotoexpuestas y de igual manera es importante recalcarles que el carcinoma epidermoide de la piel es el segundo tumor más frecuente en el ser humano, superado únicamente por el carcinoma vasocelular, que es otro tumor cutáneo vinculado a la exposición solar. Es después de ellos dos recién que viene el resto de los tumores, ya sea el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, el cáncer de colon, etc. Otros factores de riesgo que se pueden vincular es el estado de inmunodepresión, por ejemplo en un paciente trasplantado en donde se lo inmunosuprime como parte del tratamiento, o de un paciente HIV-Sida en donde la respuesta protectora del sistema inmune está disminuida o anulada y es condición predisponente para la aparición de estos y otros tumores. También es importante la presencia de úlceras crónicas y de cicatrices de quemaduras como terreno fértil para el desarrollo de este tipo de lesiones, así como la exposición a distintos agentes químicos y físicos, como ser la radiación ionizante, el arsénico en el centro de nuestro país, algunos químicos de uso industrial, como por ejemplo el alquitrán, así como el tabaco y sus derivados. También es importante la existencia de algunas condiciones de base predisponentes, como ser el Xeroderma pigmentosum, en donde el paciente va a sufrir múltiples lesiones de este tipo. Es por ello que cuando tengan un paciente con un carcinoma epidermoide de piel y además el diagnóstico de base de un xeroderma pigmentoso, tienen que estar atentos a buscar segundos, terceros tumores también epidermoides, ya que los va a desarrollar con mayor frecuencia que la población normal. En cuanto a la lesión preneoplásica que va a dar origen a este tipo de tumores, tenemos a la queratosis actínica, que va a presentarse de manera similar a lo que ya describimos para las lesiones in situ, ya que va a consistir en lesiones que se presentan en áreas fotoexpuestas, como ser el dorso de la mano en la fotografía, en donde vamos a observar áreas amarronadas o rojizas, generalmente menores a 1 centímetro, de superficie áspera, en donde se puede observar a veces también una producción de queratina incrementada. Recuerden que esa área áspera blanquecina no es más que el reflejo de una acumulación notable de queratina en la superficie. Esa acumulación de queratina a veces se puede volver algo demasiado evidente y formar estructuras que remedan los cuernos y se llaman por eso cuernos cutáneos, como se observa en esta otra fotografía. Esta misma lesión, si ocurriera en una mucosa en vez de en la piel, como ser por ejemplo la mucosa labial, no se va a llamar queratosis actínica, sino que se va a llamar queilitis actínica. Respecto a la microscopía, lo que vamos a observar en la queratosis actínica es, por un lado, la hiperqueratosis, que es un engrosamiento del estrato córneo producido por una mayor producción y acumulación de queratina. Tengan presente que la queratina que conforma el estrato córneo va a variar su espesor normal según qué parte del cuerpo estemos observando, siendo una capa muy delgada en la piel que recubre el rostro y una capa muy gruesa en la piel que recubre los pulpejos de los dedos.
Otra característica que se va a observar es la paraqueratosis, que es la presencia de los núcleos celulares en la capa córnea, algo que normalmente no debiera ocurrir. A su vez, también tengan presente que en las células que forman parte del epitelio afectado por la queratosis actínica vamos a observar la atipía nuclear característica. Y cuando dicha atipía ocupe todo el espesor del epitelio, vamos a pasar a denominar a esa lesión como un carcinoma de células escamosas temprano o in situ, es decir, un carcinoma epidermoide in situ. Tanto en el carcinoma epidermoide in situ como en la queratosis actínica, toda la afectación la voy a observar de la epidermis para arriba. La unión dermoepidérmica está intacta, ¿sí? Las células atípicas están dentro de la epidermis. Una vez que atraviesan la membrana basal, eso ya deja de ser algo in situ y comienza a ser un proceso invasor. En la queratosis actínica, al igual que en las neoplasias in situ e invasoras, además de la lesión propiamente dicha, se pueden ver algunos cambios en la dermis adyacente a la lesión, como por ejemplo ya mencionamos el infiltrado inflamatorio. Otro cambio que se puede ver y que es muy característico en este tipo de lesiones preneoplásicas y neoplásicas es la aparición en la dermis adyacente o en el caso de la queratosis actínica en la dermis subyacente de unas fibras de colágeno anormales que van a ser más gruesas, van a dejar de ser eosinófilas y van a empezar a aparecer un poquito más basófilas, por eso se habla de degeneración basofílica, y que se llama muchas veces elastosis solar. O al menos cuando encuentren ese tipo de referencia en los libros, sepan que se está refiriendo a la aparición de estas fibras colágenas y que no es más que la traducción del daño solar que recibe la dermis superficial, al igual que lo está recibiendo la epidermis. Para concluir, una lesión que deben incluir dentro de sus diagnósticos diferenciales cuando estén evaluando la posibilidad de un carcinoma epidermoide es el queratocantoma, que además de ser un diagnóstico diferencial, es una lesión controvertida, debido a que van a leer algunos autores la consideran como una variante de un carcinoma epidermoide bien diferenciado, mientras que otros autores la consideran como una entidad diferente. Macroscópicamente va a ser también una lesión nodular sobrelevada de bordes definidos y va a tener un área central que no va a estar ulcerada, sino por el contrario va a acumular un tapón de queratina. ¿Sí? Esta imagen llevada a la microscopía van a poder observar este tapón central de queratina que se puede ver amarillento o a veces eosinófilo, circundado por las células del epitelio que van a tener un tinte distintivo en esta fotografía grisáceo, pero si no lo pueden observar con la característica eosinofila clara o vítrea que se la llama, consistente en células escamosas de gran tamaño que pueden presentar, además del tapón de queratina central, algunas islas aisladas de queratina, también centrales porque alrededor sigue creciendo esta población celular eosinófila. Este tipo de lesiones, además, desde un punto de vista clínico, se caracterizan por presentar un periodo de crecimiento rápido y muchas veces suelen regenerar de modo espontáneo. Por eso está discutido por algunos autores si representan o no un estadio dentro de los carcinomas epidermoides o bien si se trata de una lesión completamente distinta, pero que, como acaban de ver, tanto en la macro como en la micro, se va a
conformar por muchos elementos similares que también observamos en los carcinomas epidermoides. Por eso hay que tener mucho cuidado. Tengan en cuenta que algo característico en la macro y en la micro es esta forma de copa también, que guarda cierta simetría respecto a el eje central, ya que esta mitad es superponible, es equivalente a esta otra mitad de la imagen. Por demás, no se suelen observar figuras de mitosis, no se suele observar ulceración, no se suele observar necrosis. Todo esto me permite diferenciarlo, al menos sin problemas, de un carcinoma epidermoide pobremente diferenciado o indiferenciado. Tengan en cuenta siempre el diagnóstico diferencial entre queratocantoma va a ser con el carcinoma epidermoide bien diferenciado. Como les comentaba en la diapositiva anterior, son lesiones que crecen rápido e involucionan espontáneamente y que tanto en la macroscopía como en la microscopía van a presentar elementos compartidos junto con los carcinomas epidermoides bien diferenciados, por lo cual es difícil a veces distinguir una de otra. Muchas gracias.